Buenos amigos, Ángel Barrios, un servidor Manuel Jiménez. Estamos aquí ya con don Iván Gatón, analista internacional, intelectual dominicano, con quien vamos a abordar un tema que de seguro a ustedes le interesará bastante, y es la crisis surgida entre Estados Unidos e Irán, que parece un poco aplacada, pero uno nunca sabe las repercusiones reales de acontecimientos que tienen su origen siempre en el Medio Oriente. Así que muchísimas gracias, don Iván, por aceptar nuestra invitación, y debo darte las gracias dos veces. Primero por este interesante libro, Las nuevas rutas de la seda, de Peter Frank Opan. La verdad que voy a disfrutarlo porque siempre que se trata de temas que tienen que ver con la geopolítica, a uno le interesa, sobre todo cuando está inmerso en programas de esta naturaleza y que le toca comentar acontecimientos de diferentes índoles. Así que muchísimas gracias. No, de nada, siempre un gran placer estar con ustedes. Bueno, el reciente asesinato de este estratega militar iraní por parte de Estados Unidos desató muchas tensiones, no solamente en la región del Lejano Oriente, sino también en el mundo, porque se temió que eso pudo haber generado un conflicto de mayores repercusiones. Pero han ido pasando los días y uno ha visto cómo las cosas han ido realmente como amortiguándose, buscando como su curso, y ya esta misión de Irán de que por error, aunque sea entre comillas, fue el causante del derribamiento de un avión donde murieron 174 personas, la mayoría iraníes. La mayoría iraní y otra parte canadiense. Y ucranianos. Y ucranianos. Uno diría que ya uno encuentra a un Irán a la defensiva, incluso con protesta a lo interno de Irán. Pero vamos a retroceder al inicio de esto. ¿Qué explica esta acción militar de Estados Unidos contra este estratega militar iraní? El número 2 en el gobierno. Estamos hablando que el gobierno de Irán es un gobierno bicéfalo. Tiene dos cabezas, una religiosa y otra que es la política. Lo que sucede es que el presidente, por ejemplo, Hassan Rouhani, viene de una terna de candidatos que primero tienen que pasar el sedazo de los ayatolás, porque es un régimen religioso donde los ayatolás deciden quiénes van como candidatos. Eso la política exterior la decide también el gran ayatolá. Entonces, el general Qasem Soleimani era el jefe como de la CIA, es el cuerpo Al-Quds. El equivalente. Que es un ejército particular, pero que hace función como si fuese la CIA iraní. Gente infiltrada alrededor del mundo que en verdad cometían actos terroristas, por ejemplo, el famoso ataque a la Mutual Argentina de la comunidad judía, sí, en los años 90, de donde viene el caso del fiscal Nisman. El fiscal Nisman, sí. Está todo vinculado a las guardias republicanas que dirigía Soleimani. Soleimani era el hombre clave, el hombre que incluso en su momento Estados Unidos, para tener mayor eficacia en Afganistán, hizo contacto con él para que le pasara información de inteligencia sobre la ubicación de los talibanes. Sí. Estamos hablando de un... Pero coincidía con Estados Unidos también la lucha contra el Estado Islámico. También contra el ejército de Abu Bakr al-Baghdadi, porque Abu Bakr al-Baghdadi, o mejor conocido como el califa Ibrahim, era sunita. Entonces aquí está el tema de la disputa entre sunitas y chiitas. Los chiitas persas, que adoptan el chiismo a partir de la dinastía Safaví en los años 1500, y un Irán que en este caso su principal enemigo es Arabia Saudita, que es sunita, porque también hay otra rivalidad que es la guerra que está en Yemen desde hace 5 años, donde Arabia Saudita, según el Financial Times y también la Universidad de Harvard, gasta más de $300 millones al día, pero también está en el Líbano Hezbollah, que es la fuerza que le gana al ejército israelí. Entonces el general Soleimani era el gran estratega militar y, como decía el presidente iraquí, bueno, el presidente Trump
me dijo que le hiciera contacto con los iraníes, pero me mata al invitado en mi casa. Sí. Es decir, la acción, las repercusiones no son, bueno, de inmediato vemos que hubo ataques, pero una guerra en términos convencionales, si hay una guerra en términos convencionales, ustedes pueden estar seguros que Estados Unidos la gana. Eso es indudable. Ahora, el desastre para el planeta va a ser seguro. ¿Por qué? Porque toda esa zona del Golfo, Irán es uno de los países misilísticamente mejor resguardado. Es decir, todos los Emiratos del Golfo, lo que es la salida del Estrecho de Hormuz, eso lo maneja Irán. Y eso colapsaría todo el suministro de petróleo del planeta. Pero aparte de eso, usted va a tener a los chinos y a los rusos que están del lado de Irán. Es más, yo siempre he venido reiterando en los últimos días, la Cancillería rusa dijo que el mundo no va a volver a ser igual. Pero no podemos esperar una guerra directa. Ahora hay un término que se llama guerras asimétricas. Es decir, dentro de poco podemos esperar más terrorismo. Dentro de poco vamos a estar viendo que en un momento dado, como consecuencia de ese ataque, hubo otro ataque en otro sitio. Pero hay que tener en cuenta que el presidente Trump, al hacer esto, mueve el negocio de las armas. El presidente Trump, las elecciones son en noviembre. El presidente Trump, Irán es el país que le secuestró a Estados Unidos diplomáticos por 440 días. Pero el juicio político que tiene en curso también. Pero que en este caso, con lo de los diplomáticos, para Estados Unidos, que se refrescó ese tema del secuestro de los diplomáticos con una película que se llama Argo, con Ben Affleck, que ganó un premio Oscar, que en sí no era un norteamericano el que hizo esa acción, era un agente de la CIA cubano, es decir, de ascendencia cubana, y llegó a Teherán y sacó a una gran cantidad de esos diplomáticos haciéndolos pasar como gente que trabajaban en una película. Entonces, eso no es olvidado por los fundamentalistas cristianos de Estados Unidos, lo que se llama el Bible Belt, es decir, el cinturón bíblico, que son todos fundamentalistas cristianos en contra de fundamentalistas cristianos que son chiitas. Es decir, que esto le da al presidente Trump una mayor fortaleza en su voto. Y como usted decía, saca un poco el impeachment, aunque con el impeachment hay que ser honesto, ese impeachment no iba a pasar, porque los demócratas no tienen mayoría en el Senado. Hay que estar claro, ese impeachment... en la Cámara de Representantes. Sí, en la Cámara de Representantes, sí, pero ya en el Senado, bueno, no va a pasar. Ahora, lo que sí ha hecho Trump es poner el mundo patas arriba. Los chinos, los franceses, todo el mundo dice, pero ¿y qué ha pasado? Joe Biden, por ejemplo, porque Trump no avisó ni al Congreso, ni a los demócratas, le avisó a Netanyahu, pero no le avisó a la gente que estaban cerca. Ni Alemania. Es decir, no. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Que inmediatamente usted, como dice Joe Biden, el ex vicepresidente de Estados Unidos, le tira un fósforo a donde hay dinamita, usted va a hacer que la situación explote más. Claro. Señores, la venganza para ellos, eso no es nada. Esa gente tiene 2.500 años peleando ininterrumpidamente. Los iraníes son descendientes de los persas. Cuando en la época de Grecia, esa batalla, que por eso un amigo suyo se llama Temístocles, viene de los tiempos de la guerra entre los persas, que en esos tiempos eran medos y se llamaban las guerras médicas, que en Salamina y en Maratón ganan los griegos. Y nosotros conocemos poco del otro lado porque las relaciones públicas de los persas no son muy buenas de este lado. Como tenemos el pensamiento griego, olvidamos que ellos son la civilización viva, junto a los chinos más antigua que tiene el planeta. Los griegos desaparecieron en el tiempo, pero ellos son los arios que están ahí todavía. Pero lo que no se entiende es que Irán, disculpa, Sí. lo que no se entiende es que Irán
inmediatamente amenaza con una reacción. La reacción la produce días después con un ataque con misiles a bases donde hay presencia norteamericana en Irán. Pero resulta que a esos militares que están allí en esa base militar les dio tiempo suficiente de buscar refugio. Eso es en Y no- Occidente. sí, en Occidente. Porque en Irán la noticia que da... Es que hay 80 muertos. 80 muertos, exactamente, pero todo parece un juego. Es decir. Mire, la realidad es que la primera víctima de todo conflicto bélico es la verdad. Siempre todos utilizan lo que se llaman noticias falsas o fake news. Ahora, lo que usted puede estar seguro es que en este conflicto, donde se mató a Abu Muhandis, que era el jefe de Irak, del ejército, de una milicia, usted va a tener a los chiitas, Bueno, que son a el él y al segundo también. Sí, que es el Sí, porque murieron todas. 75% de la población de Irán, donde ya el parlamento iraquí, es el 75% de la población iraquí, los chiitas, usted los tiene ya pidiendo que salgan las tropas americanas. Pero usted lo que tiene ahora es más caos geopolítico, pero ellos no van a enfrentarse nunca directamente, es asimétricamente. Ustedes saben algo, ustedes saben qué piensa el pueblo iraní, que el general Soleimani está a esta hora con Jesús, que es Isa, con Abraham, que es Ibrahim, con el profeta Mahoma. Esa estampida que ustedes vieron, que murieron como 50 personas, Sí, ese los señor, funerales. el que se acercaba a ese féretro, eso le ayuda para llegar al cielo después. Nosotros en Por Occidente... la tradición cristiana también, porque entre Irán e Irak, supuestamente ellos tuvo el paraíso. ¿no? Y De ahí que salieron ellos, Adán y Eva. y es que ellos tienen una visión que es muy distinta a nosotros. Por ejemplo, en Occidente creemos que vamos a ser eternos. Y Dios está como intermediario para muchas cosas, para la mayoría. Ahora, en el Islam, la suerte o la desgracia depende de Alá. Si a mí me va bien en algo, es porque Alá quiso, porque ya Alá me dio la vida. ¿Y qué es más importante que tener la vida? Entonces, esa vida tiene que ser sacrificada en nombre de Alá. ¿Y qué hace Solimán? Solimán era un mártir vivo porque varias veces estuvo al punto de perder la vida. Pero cuando él está a punto de perder la vida, no es por su ego, para ser héroe él. No, es para ganarse el cielo. Por eso es que el Islam es la única religión que usted se encuentra que la gente está dispuesta a ponerse una bomba y, por ejemplo, en Hamas no existe la logística para ponerle bomba a tanta gente que quieren inmolarse. Bueno, desde el punto de vista del islamismo, ellos son mártires. Son mártires. Son ¿Y qué mártires, sí. sucede cuando usted es mártir? Que usted va directo para el Exacto, cielo. sí, sí. Y bueno, Es un concepto distinto al nuestro respecto del mártir. que pasa es que ya eso Sí, sí. existió en el cristianismo, pero cuando en las cruzadas, cuando Godofredo de Bulón habló de las cruzadas. Y aquí un asunto importante. Y la guerra templaria. Los templarios que vienen sí. también de ahí, de esa época de las cruzadas. Lo que sucede es que el mundo cristiano tuvo a un Enrique VIII que decidió casarse con Ana Bolena y dejar a Catalina de Aragón y crear su propia iglesia anglicana. Y a partir de ahí viene el cisma del cristianismo que se da más grande con Martín Lutero y las tesis de Wittenberg. Y de ahí viene que las guerras religiosas y los cristianos deciden crear un espacio laico que se llama la Paz de Westfalia en 1648. En el Islam eso no existió. El cristianismo sí pasó por eso. Bueno, pero ahora a partir de este conflicto lo que se registran son unas víctimas inocentes que volaban en un vuelo comercial y solo se tiene la excusa de Irán. Bueno, excúsennos, nos equivocamos. Después de haber mentido. Sí, después de haber dicho que no, que eso era totalmente improbable, que ellos hubiesen cometido un error. Pero esto parece que la muerte de esta persona se queda sencillamente así. No hay antecedentes. Víctimas inocentes de un conflicto. No, hay antecedentes. Por ejemplo, en una ocasión, Estados Unidos voló un avión iraní y murieron cientos de iraníes. Y el gobierno estadounidense se vio obligado, y es lo que se hace, pagar a las víctimas.
Digo, eso nunca va a compensar la muerte de un ser humano, pero el US Vincennes, Ahora tendría que pagar el gobierno iraní, el gobierno no, iraní, no la compañía de Ucrania. no, es el gobierno iraní que es el responsable, como en el caso de Estados Unidos, en el cual la administración Reagan en ese momento dijo que no iba a pedir disculpas. Siempre a esto, desgraciadamente, las guerras, señores, y hubo un caso también de Rusia. Rusia tumbó un avión coreano porque supuestamente estaba cerca de una base militar estratégica. El asunto es que los seres humanos hemos aprendido a vivir en el horror del desprecio del otro a través de la barbarie, porque antes eran bárbaros los que usaban un cuchillo, los que usaban una espada, pero ahora tenemos a alguien que se sienta enfrente de una pantalla, lanza un misil y mata a 300 personas, o lanza un dron. Siempre pongo el ejemplo que nunca se me olvida, cuando comencé a ver todo esto de las guerras en el ciberespacio, porque esto es a través de la red. Esos muchachos sentados allá en cualquier parte de Estados Unidos, sobre todo en la zona de Washington. Un día hay una boda en Afganistán y hay uno que se equivocó y en la boda mataron 92 personas, incluyendo al novio, la novia y la familia entera de los dos. Pero eso se llama, ¿sabe cómo? Daño colateral. Siempre hay algo eufemístico para mostrar de forma, digamos, irónica el desprecio por la vida del otro. Y en eso es que estamos en este momento. El mundo no necesita, en pleno siglo XXI, de más guerras sórdidas, cuando usted sabe que detrás lo que está es el negocio de las armas y del petróleo. Bueno, pero porque entonces, ahora no hay excusa de que eran comunistas, de que hay comunistas, que hay otros que son del capitalismo. Eso, no. Señores, yo le digo siempre a los estudiantes, no se dejen llevar de asuntos que es por ideología, ni siquiera por religión, porque los sunitas son disque religiosos, los chiitas son religiosos. En Estados Unidos los cristianos fundamentalistas son religiosos, y Timothy McVeigh explotó una bomba en Arkansas que mató 200 y pico de personas. Son excusas, señores, son los intereses egoístas de los seres humanos. Entonces no podemos seguir dándole más pábulo a un complejo militar industrial que no le importa ver a más personas muertas. bueno, pero Donald Trump a lo que ha dicho que atacó y defendió a los intereses estadounidenses en función de que aquel individuo, la víctima, es un terrorista. Entonces el terrorismo se puede ver desde de cualquier punto de vista, hasta con un carácter religioso. Lo que pasa es que la religión siempre ha sido utilizada como excusa en toda la historia de la humanidad para asesinar a los demás. De hecho, hay un poeta estadounidense, T.S. Eliot, que decía en un verso precioso: sabios mercaderes de las guerras del Señor. En nombre de Dios nos utilizan a musulmanes y cristianos, pero están sacrificando a estos musulmanes y a estos cristianos en el altar de sus intereses económicos. El principal negocio del planeta sigue siendo el negocio de las armas. Y nosotros estamos hablando de las guerras, don Manuel, Variuso, pero ustedes sabían que en los países nuestros mueren más gente que en lugares que hay guerra. Por ejemplo, en Brasil mueren más de 65,000 personas por la delincuencia que produce el narcotráfico. Y 65,000 personas no murieron en Yemen el año pasado, ni en Irak, ni en Siria. Una gran contradicción. Pero ustedes saben cuántas personas mueren en nuestros países frutos del gran negocio del narcotráfico. Ustedes saben que la mayor parte de la delincuencia en nuestros países es por un narcotráfico que, según el último informe que vi de la CIA, en una clase que estaba impartiendo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Escuela Diplomática, que un alumno me dijo: profesor, mire aquí el informe. Eso fue a principios de diciembre. Según la CIA, en este año, las drogas han movido 362 mil millones de dólares.
Y usted me va a decir a mí que ese dinero se lava en Haití y en una cooperativa de ahorros y préstamos de República Dominicana, que ese es el equivalente a lo que sería un banco dominicano, a donde realmente va todo ese dinero. ¿Y quién pone los muertos? Ahora, el otro negocio grande, y por eso es que nosotros tenemos que hacer conciencia del mundo en el que vivimos y no dejarnos utilizar, es el negocio de las farmacéuticas, de las medicinas. Después nos venden los medicamentos para calmar los dolores del tiro que le dieron a una gente, o los equipos quirúrgicos, porque invierten en todo. De la afección pulmonar. Sí. Estamos en un mundo despiadado, lamentablemente. Uno siempre ha observado a Estados Unidos como un país donde realmente funciona la democracia, un país de instituciones fuertes. Y uno se pregunta hasta dónde podría ser exitoso, hasta dónde podría mantenerse este estilo unipersonal de un presidente totalmente atípico de los Estados Unidos, como es el caso de Donald Trump. No es la primera actuación de Trump donde sencillamente actúa por impulso o por una decisión que toma en un momento dado, posiblemente sin consultar a asesores importantes. Bueno, lo que ha demostrado Donald Trump, que denuncia un acuerdo que se firma con Irán, que se llamó el acuerdo 5+1, es decir, los 5 miembros del Consejo de Seguridad, Inglaterra, Francia, Rusia, China, más Alemania. Y después dice que no, después que eso se firmó por la administración Obama, que eso no vale. Un presidente que firme el acuerdo contra el cambio climático y dice, no, el cambio climático no existe. Yo eso lo he hecho a un lado. No, que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Canadá, con México, dice, no, eso hay que revisarlo. Ah, que el acuerdo transpacífico, que la administración Obama quería mayor presencia en la zona del Asia. Yo no quiero nada por allá. Que mire, pero que la Organización Mundial de Comercio, que usted no le puede imponer aranceles a los chinos, dice, no, se los pongo y ya. Pero un presidente que comete el atentado contra ese general y no se lo informa al Congreso. Es decir, es un presidente que se lo ha saltado todo. Eso te pregunto. Y la mayoría de sus compañeros que llegaron con él al gobierno, ¿están dónde? Están condenados. Todos. Entonces, incluyendo sus abogados principales. Entonces, ¿ante qué estamos? Ante una situación que nos demuestra el populismo de la extrema derecha, porque Trump no es Trump. Trump siempre ha sido narcisista, ególatra, él es el centro del mundo. Trump entiende, según los análisis que le hicieron psiquiatras antes de que llegara a la presidencia, que Trump es de un pensamiento de que si él no se levanta, mañana no sale el sol. Entonces, ese Donald Trump tiene detrás un pensamiento que es un pensamiento racista, es un pensamiento nazista de un señor que se llama Steve Bannon, que fue el gran estratega de él. Y ese es el populismo de extrema derecha, ultra religioso, y ha llevado a cabo esta campaña y va a ganar la reelección. ¿Por qué va a hacerlo? Porque Trump le dijo algo a ese público de Estados Unidos que quería escuchar. Hay que hacer a América grande de nuevo. Entonces, como Estados Unidos ha perdido hegemonía porque existe el multilateralismo en las relaciones internacionales. Un buen desempeño económico. Pero que fueron medidas que se tomaron en la administración Obama. Hereda. Es decir, porque un país no se hace en los 4 años que llega Trump. Entonces, lo que estamos viendo es que el daño que Trump está haciendo, aquellos frutos. Él cosechó lo económico, pero el daño que le está haciendo a la humanidad, porque el mundo no es igual, este es un mundo interdependiente, el daño que Trump le está haciendo a la humanidad en el largo plazo, ustedes no se imaginan. Miren, si algo uno aprende como académico, es que la gente de lo que menos aprende es de la historia, y la historia vuelve y se repite. Cuando el Imperio Romano comenzó a decaer, Calígula nombró a Incitatus, su caballo, como cónsul, y comenzaron los bacanales de orgías sexuales y los hombres a ser homosexuales y a tener relaciones zoófilas. Y eso se le llama el hedonismo cultural. Siempre que hay un descenso en los imperios, llega la perversión. Sí, le entra una crisis de moralidad.
Bueno, don Iván, ya sí hemos llegado al final de esta propuesta de la noche. Muchísimas gracias por esta interesante entrevista, este interesante análisis sobre lo que está pasando en una parte conflictiva del mundo, como es el lejano oriente, teniendo como punto central Estados Unidos. Así que agradecemos como siempre su presencia aquí en Propuesta de la Noche, y a ustedes, Ángel Barrios, un servidor, Manuel Jiménez, los invitamos como siempre para que estén con nosotros de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por Digital 15. Buenas noches.